abrimos nuestra Biblia en la carta del apóstol Juan. En la primera carta del apóstol Juan, ahí estamos estudiando. La semana pasada avanzamos hasta el final, casi el final, del capítulo 2. ¿Y por qué no avanzamos hasta el final? Básicamente porque al estudiar la carta y al estudiar la temática de la carta nos damos cuenta que el versículo 29 está introduciendo el tema que Juan quiere hablar allí al comenzar su tercer capítulo. Lo que hace Juan y lo que estamos estudiando hasta este momento, que Juan hasta este instante, capítulo 1 y capítulo 2, hizo un fuerte énfasis en la comunión. Un fuerte énfasis en la comunión, y él dijo que los creyentes que están en comunión con Dios practican la justicia y el amor. Y eso es lo que hemos estado viendo hasta este momento. La práctica no es solo hablar, no es solo decir, sino que vivirlo. Y a partir de este instante, desde el capítulo 3 en adelante, Juan comienza con este nuevo énfasis que está en la filiación. ¿Y qué quiere decir esto? Que el creyente practicará la justicia y el amor entre los hermanos porque es un hijo de Dios. Porque es un hijo de Dios. Me llamó mucho la atención esta expresión, filiación. Porque la leí en varios libros, varios comentarios que hablaban acerca de esta expresión. Y me dediqué a investigar qué es la filiación, a qué se refiere. Y filiación es un término legal. Es un término legal. E incluso la parte de la definición que saqué, la encontré en la página del Congreso de Chile. Y esta definición dice que la filiación es la relación de descendencia que existe entre dos personas, una de las cuales es el padre o la madre. O sea, esta relación que existe entre padre e hijo o madre e hijo. No solo termina así, sino que dice que es una relación que despliega una serie de derechos y obligaciones. Y esta relación puede ser por naturaleza o por adopción. ¿Qué quiere decir entonces la filiación? Es esta relación legal casi, ¿no es cierto?, que existe entre un hijo y un padre, una madre y un hijo. Como padres tenemos obligaciones legales, pero también como hijos tenemos obligaciones legales, tenemos obligaciones ante la ley. Y a esa relación es la que la ley le llama filiación. Y es interesante, ¿no es cierto?, porque lo que Juan está haciendo y lo que Juan va a hacer es marcar esto, los derechos que tenemos nosotros como hijos, pero también los derechos que el Padre tiene sobre nosotros. Y lo va a marcar claramente desde ahora en adelante. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo. Se purifica así como Él es puro. ¿Se da cuenta este nuevo énfasis que está haciendo Juan, no? En estos pocos versículos, en varias ocasiones Él menciona esto, somos hijos de Dios.
Y comienza ahí en el versículo 29 haciendo esta referencia al conocimiento que nosotros tenemos. Fíjense, si sabéis que Él es justo, paren ahí, mírenme, ¿sí? Sabemos que Él es justo. Inmediatamente cuando yo leí esto, dije, bueno, ¿de quién está hablando? ¿Quién es Él justo? Y me acordé que ya lo había leído esta expresión antes, en la carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Él dice que tenemos un abogado. ¿Ve? Abogado tenemos a Jesucristo el justo. Entonces Juan está diciendo, sabéis que Él es justo. Lógicamente podríamos pensar se refiere a Jesús, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué no se refiere a Jesús? Si continuamos leyendo lo que dice Juan es, fíjense, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y eso es lo que me hizo dudar a mí cuando yo estaba leyendo la carta, ¿no es cierto? Pues cada vez que la Biblia habla acerca de nuestro nacimiento espiritual, ¿con quién nos hace la relación? Con el Padre. ¿Y quién es el Padre? Dios. Dios es el Padre. Dios es el que produce en nosotros este nuevo nacimiento, esta regeneración. Entonces, cuando Juan está hablando acerca de este conocimiento que tenemos, de este sabéis que Él es justo, está mirándonos a nosotros y recuerdan esta casi juego de palabras que hace Juan entre el saber oída y el saber ginosco. ¿Recuerdan o no? Gracias, Pastor Jensen. Por lo menos uno, ¿sí? ¿Qué significa o de qué está haciendo énfasis cuando dice saber oída, la palabra oída? Exacto, un conocimiento completo. A través de la palabra nosotros conocemos completamente a Dios. Pero cuando habla del conocimiento ginosco, ¿qué nuevo concepto introduce? ¿Perdón? La experiencia, lo vivido. Juan está haciendo este juego de palabras. Nosotros conocemos a Dios, el conocimiento completo, absoluto de Dios. ¿Qué es lo que decían los gnósticos? ¿Recuerdan? Ellos estaban buscando esta experiencia, el conocimiento completo. Y nos dice, nosotros sabemos, nosotros conocemos. La primera palabra que usa ahí, sabéis, es la palabra oída. Dice, si sabéis absolutamente, completamente, lo conocemos, que Él es justo, sabéis también que todos o que todo el que hace justicia es nacido de Él. Recuerden que Juan es bien enfático en esto, en las cosas que dice. Juan, lo hemos dicho un montón de veces, no se anda con medias tintas. ¿Es uno o es otro? ¿Eres o no eres? No hay puntos medios para Juan. No hay puntos medios. ¿Eres o no eres? Y dice, si tú sabes que Dios es justo, todo el que practica la justicia es justo. Es nacido de Él. Todos los que son nacidos de Él, los creyentes, deben ser justos. Qué interesante, porque es como que si Juan dijera, si sabes que Dios es justo, vas a reconocer que los hijos de Dios también son justos, lo vas a ver. Lo vas a experimentar. Que sus hijos, nosotros, actuamos en justicia como Dios lo hace. ¡Chan! Inmediatamente Juan nos enfrenta con esta filiación que tenemos. Somos hijos de Dios, hemos nacido de Dios. El nacimiento del creyente es un gran tema para Juan. Él habla constantemente, no solamente en su evangelio. Recuerdan
el pasaje por excelencia que habla del nuevo nacimiento en el Evangelio de Juan, ¿cuál es? Juan capítulo 3, esta conversación que Juan tiene con Nicodemo, el fariseo, y a él lo enfrenta con esta verdad, le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cuál fue la respuesta de Nicodemo? Pero ¿cómo? Si yo soy viejo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Y ahí el Señor Jesucristo le explica lo que significa nacer de nuevo. Este tema es recurrente, a partir de ahora va a ser recurrente en la carta de Juan, en su epístola. Él habla de este nuevo nacimiento en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5, menciona este nuevo nacimiento. Y él está queriendo decir que todos los que creen en Dios, todos los que creen en el Señor Jesucristo por haber creído, son hechos hijos de Dios. Es lo que dice Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el versículo 12. ¿Alguien me lo puede citar de memoria? Juan 1:12. A ver, pero fuerte, fuerte, sin miedo. Más a todos. Ahí está, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan está introduciendo este concepto, ¿no es cierto? El concepto de nacer, el concepto de este nuevo nacimiento exclusivamente de origen divino. Dios nos hace nacer de nuevo. Este origen divino es que viene al hombre Dios y le otorga esta nueva posibilidad, este nuevo derecho, solo por haber creído en Él. Solo por creer en Él. Nosotros no tenemos que hacer nada para obtener la gracia. La salvación es respuesta en fe a lo que Dios nos ofrece, a lo que Dios nos muestra. Qué maravilloso es saber que nosotros no tenemos nada que hacer en la salvación, no tenemos nada que ver con la salvación. Eso nació en el corazón de Dios, lo produjo Dios, lo hizo Dios y Dios nos lo presenta. ¿Qué está buscando Dios de nosotros? Solo una respuesta de fe. Pero fíjate, la confirmación de todo esto para Juan es que, como Dios es justo, los nacidos de Él también son justos. Y a partir del capítulo 3, ¿no es cierto? Y de repente es medio raro hacer estas divisiones, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos una división que no fue muy bien pensada, podríamos decirlo. Lo que Juan está haciendo es introducirnos a este punto, ¿no es cierto? Ahora que somos hijos de Dios, ahora que hemos nacido de nuevo, primero debemos mostrar lo que somos. Y es por eso que Juan comienza diciendo, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Y esta expresión, mirad, está en un verbo que tuvo su definición y terminación en el pasado. Nosotros en el pasado miramos, pero ¿sabes qué? Esto se va prolongando en el tiempo. Es como que yo me parara aquí y mirara, ¿no es cierto? Cuando decimos miramos al horizonte. Y esta mirada se prolonga en el tiempo. Es una mirada definitiva, es una mirada hacia el amor de Dios. Es una mirada que persevera en el tiempo, que se prolonga en el tiempo. Y fíjate, ¿qué es lo que nosotros debemos mirar? El amor de Dios. Pero antes de eso Juan pone un adjetivo ahí. ¡Cuán grande! Mirad cuán grande. Y esa palabra cuán también es bien interesante porque da la idea, ¿no es cierto?, de que es de un país diferente, una especie totalmente diferente, algo que no conocemos. El amor de Dios
a ese amor que es tan especial, a ese amor que es diferente a cualquier otro que nosotros hemos experimentado, hemos vivido. A ese amor es que debemos mirar. Ese es el amor que debemos conocer. Cuando Pablo escribió a los Efesios, dijo lo siguiente, escuchen, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. ¿Qué está diciendo Pablo? En este caso, bien digo Pablo, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Debemos conocer el amor de Dios. Y el amor de Dios se presenta a nosotros de una forma que nosotros no lo podemos comprender. Porque nuestra mente, nuestra vida es tridimensional. ¿Sabían, no es cierto? 3D. Pero Pablo está presentando un 4D aquí. Está presentando un 4D. Te das cuenta que habla acerca, perdón, de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Eso es lo que debemos conocer. Eso es lo extraordinario. Pero ¿sabes qué? Aún excede más en lo extraordinario. Volviendo a lo que dice Juan, fíjense, mirad cuán amor nos ha otorgado o nos ha dado el Padre. Que es extraordinario amor, ese amor que nosotros no podemos medir, que realmente a veces no lo podemos comparar con nada. Dios me lo dio. Me lo dio. ¿Y de qué forma me lo dio? Recuerden, el amor de Dios es experimental. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mas Dios muestra su amor para con nosotros como el que dio a su Hijo. Dios no te lo dice simplemente de palabra, está diciendo Juan. Dios te lo muestra, lo puedes vivir, es experimental, lo puedes sentir, vivir, ver en tu vida. Ese es el amor de Dios. Lo que Juan desea es que los creyentes conozcan la realidad del amor de Dios. Es como si él dijera, mirad qué clase de amor tan peculiar, fuera de este mundo, que el Padre derramó sobre nosotros. Ese amor que nosotros no lo podemos conocer es el amor que Dios derramó sobre nosotros. Es el amor que Dios nos entregó. El amor que excede, dice Pablo, a todo entendimiento. Este asombroso amor divino que se manifiesta en el hecho de que Dios dio todo lo que tenía. Dios nos dio todo. ¿Te diste cuenta, no? Dios dio todo lo que Él tenía. Porque nos dio a su único Hijo. Porque nos dio a su único Hijo. Y fíjense, Juan continúa diciendo, mirad cuál amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y aquí se produce ese efecto de filiación. Recuerda que debemos entender que el ser hijo en la antigüedad y especialmente en la época de los romanos y de los griegos es diferente a lo que es ahora. ¿Sí? Una persona no era denominada hijo de simplemente porque nació de, como ahora. ¿Sí?
En la época de los griegos y los romanos existía toda una ley que hacía que el hijo nacido de un hombre, ¿no es cierto?, era puesto bajo ayos y guiado hasta cierta edad cuando venía su padre, ¿sí?, y reconocía a este muchacho como su hijo. Y se producía todo un efecto legal, ¿no es cierto?, en el que incluso los romanos lo llevaban hasta el Senado, le cambiaban la toga, ¿sí? La cultura de los romanos es la cultura de las togas. Esto es que a mí me fascina la historia, ¿no? ¿Sí? Y ellos iban mostrando con la forma de vestir qué clase social eran, qué participación tenían en la cultura, ¿no es cierto?, en la civilización. Y cuando este padre llevaba al hijo al Senado y le cambiaban la toga, él decía, este hombre, este muchacho, ya ahora es mi hijo. Y como es mi hijo, ¿me van a sacar? Ah, no. Ya. Yo pensé que... Y como es mi hijo, tiene el derecho a mi herencia. Me siento... ¿Ya? ¿Por qué hacían esto? Porque recuerden que estamos en una civilización donde la guerra, la muerte era muy normal. ¿Y qué hacía el padre de familia? Nosotros, como tenía muchos hijos, un esclavo podía, porque ellos tenían hijos con su esposa y con sus concubinas, ¿sí? Los hijos de las concubinas seguían siendo esclavos. Pero podría ser que en algún momento un esclavo, un hijo de una de las concubinas, podía levantarse y decir, este es mi papá, yo tengo derecho a la herencia. Entonces, para mantener la pureza de la familia, hacían todo esto, para lograr la filiación, ¿no es cierto? Que este hijo tenía responsabilidades como hijo y yo tenía responsabilidades como padre, a diferencia del que había nacido con la esclava, que no era mi hijo. Entonces, fíjense, cuando Juan está diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, está haciendo alusión a todo esto. Está haciendo alusión a todo esto. No simplemente al hecho de que ya naciste, sino que Dios echó a andar su legislación y nos adoptó, dice Pablo. Nos tomó de entre los esclavos, porque éramos esclavos, hijos de esclavos, y nos puso en su familia. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso es entender esta verdad, que esta nueva relación se alcanza mediante la fe. Es lo que dice Pablo a los Gálatas cuando dice, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Dios nos adoptó, nos hizo sus hijos y esto nos da el derecho de poder llegar ante su presencia, de entrar al trono de la gracia, de tener derecho a la herencia. Qué maravilloso, ¿no? Que cuando Juan dice que nos da o nos otorga su amor para que podamos ser llamados o para que seamos llamados hijos de Dios y lo ratifica, y eso somos, Él está diciendo que tenemos todo el derecho para formar parte de la familia de Dios y todo lo que ello significa para la cultura romana, para la cultura griega. Es interesante pensar en esto, ¿no es cierto?, que Dios nos amó de tal forma que eligió al hijo del esclavo. Puedes mirarte a ti, espejo. Eligió al hijo del esclavo. Me llevó, me transformó en su hijo. Y hoy yo tengo derecho a la herencia. ¿Por qué? ¿Porque yo me lo gané?
¿Porque yo hice algo extraordinario? No, porque el amor de Dios es tan grande que nos dio. Simplemente eso. Ahora, eso debe producir o produce un efecto, porque a Juan también le encanta esto, la causa y efecto. ¿Qué termina diciendo el versículo 1? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Recuerda, el conocimiento para Juan es conocimiento experimental. No es simplemente yo me leí este libro y conozco, no, yo lo viví, yo lo veo. Y estos filósofos griegos estaban queriendo engañar a la gente diciéndole, no importa lo que tú eres, no importa lo que tú muestras, no importa cómo te comportas, lo que importa es cuánto sabes, tu conocimiento. Es más, puedes darle rienda suelta a tu cuerpo que haga lo que quiera, porque el cuerpo no sirve para nada. Está corrompido, así que no vale la pena trabajar por él. Juan les dice, no, la gente tiene que ver, la gente tiene que experimentar, ver cómo es un hijo de Dios. Y eso se debe mostrar. Por esto el mundo no nos conoce, porque no conoce a Dios, porque no experimentó a Dios. ¿No te ha pasado a ti hablar con alguien y tú le hablas del amor de Dios y te das cuenta que no entendió nada? ¿Te ha pasado alguna vez o no? ¿Por qué? Porque no logra experimentar a Dios. Porque tiene una visión totalmente diferente a la que tiene uno que ha experimentado a Dios. Y uno puede hablar del Señor con mucho entusiasmo y decir, mira, esto es lo que hizo Dios en mi vida. Y el otro termina así como rascándote. Y eso es lo que está diciendo Juan. Nosotros los hijos de Dios vivimos a Dios. Y no va a haber comunión con el mundo porque el mundo no ha vivido a Dios. Pero aleluya, querido, eso es lo que somos. Somos hijos de Dios. Pero no solo Juan termina en eso, sino que dice, como somos hijos de Dios, como tenemos esta posición de hijos de Dios, ahora debemos vivir esperando lo que seremos. Tenemos que vivir esperando lo que seremos. Fíjate, versículo 2, amados. Y ahí vi muchas comparaciones de otras traducciones de la Biblia, ¿no es cierto? Que muchos dicen que Juan está hablando amado o está diciendo amado de Dios. Lógico podría ser porque antes habló del amor de Dios, ¿no es cierto? Para con nosotros. Y podría decir amado de Dios, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. La certeza del conocimiento del creyente sobre la esperanza firme. Sabemos que el Señor se va a manifestar, porque Él lo prometió, porque Él lo dijo. Y esta manifestación es inminente. Estamos esperando. En cualquier momento puede pasar. Es tan inminente que aún los apóstoles ya lo estaban esperando. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, le dice, en un momento seremos arrebatados, en un abrir y cerrar de ojos, para estar siempre con el Señor. Y al cerrar la revelación, el Señor Jesucristo dice ahí en Apocalipsis capítulo 22, he aquí, vengo pronto. He aquí, vengo pronto. Queridos, amados de Dios, somos hijos de Dios, pero realmente no se ha manifestado lo que habremos de ser.
¿Y qué es lo que habremos de ser? Juan dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Esta semejanza a Cristo. ¿Sabe qué maravilloso es? Porque yo me dediqué a estudiar qué es esta semejanza, cómo va a ser, qué va a ser, cuándo va a ser. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que vamos a ser semejantes a Él. Nada más que eso. Nada más que eso. Pero lo maravilloso es que tenemos muchos textos en la Escritura que hablan acerca de eso. Fíjense, Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque los que antes conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escribiendo Pablo nuevamente a los filipenses, dice, el cual transformará el cuerpo nuestro, de nuestro estado de humillación, en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Esta manifestación gloriosa del Hijo de Dios va a traer consigo la transformación de nuestros cuerpos. Dice Pablo, y esa transformación va a ser en conformidad al cuerpo de su gloria. Alguien dijo y escribió, en ese momento es que vamos a conocer al Señor como realmente es. Hoy tenemos cuadros, podemos usar la imaginación, pero ese día cuando estemos a Él, frente a Él, cara a cara, seremos transformados y podremos conocer al fin a nuestro Salvador. Lo maravilloso que dice Juan es esta exhortación, podríamos decirnos, animarnos a pensar en el futuro. A pensar en el futuro. En algún día estaremos con el Señor cara a cara. Le veremos tal cual es. Pero también por ser hijos suyos recibiremos la herencia que tanto hemos esperado. Que tanto hemos esperado. ¿Y qué es esa esperanza? ¿Y qué es esa herencia? Vivir con el Señor eternamente y para siempre. Por eso es que Pablo escribe a Tito y le dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Querido, ¿cuál debe ser nuestra actitud hoy? ¿Cómo es que nosotros debemos vivir hoy como hijos de Dios? Esperando. Puesto nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe, aguardando la bienaventuranza, la esperanza bienaventurada. Porque eres un hijo de Dios, porque eres parte de la familia de Dios, quieres volver a tu hogar. Yo sé que entre nosotros tenemos muchos hermanos que son migrantes. Yo vivo hace 32 años, casi 33, ¿no? No, 32. 32 cumplimos el 16, por si acaso, si alguien pasó el aviso. ¿Sí? El jueves 16. 32 años viviendo con una migrante. ¿Sí? ¿Y sabes qué se produce? Y ahora está, gracias a Dios, algunos días, ¿no es cierto?, de volver a su patria, a ir a visitar a su familia. ¿Sabes qué se produce en el corazón de un migrante cuando empieza a pensar en su patria querida? Y no los quiero hacer llorar, por favor, ¿ya? Sí. Lo que debería producirse en nosotros cuando pensamos en el cielo. Anhelamos estar en el cielo.
Yo estuve 3 años en Argentina y ¿sabe qué? De repente en la mañana me despertaba y sentía el olor de una marraqueta crujiente, calentita. Y cuando estaba lloviendo achuzo, que yo miraba por la ventana, sentía el olor a fritura, una sopa. ¿Cómo es nuestra actitud cuando pensamos en el cielo? ¿Cuál es nuestra actitud cuando pensamos en que vamos a estar en la eternidad con el Señor? ¿Es ese anhelo? ¿Es ese anhelo en nuestro corazón? Querido, porque deberíamos vivir de esa forma. ¿Sabes qué? Juan fijó realmente lo que somos en este instante. Juan nos hizo mirar hacia el futuro para pensar, ¿no es cierto?, que en algún momento vamos a estar ante la presencia del Señor. Nuestros cuerpos van a ser transformados. Pero Juan es muy directo y nos dice ya, paren de soñar, bajemos un poquito de las nubes y empecemos a vivir como realmente somos. Lo que deberíamos ser. Fíjate, versículo 3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Que un día el Señor va a venir por nosotros, que vamos a estar en su presencia, que nuestros cuerpos van a ser transformados. Todo el que tiene esta esperanza, ¿qué es lo que debe hacer? Se purifica así como Él es puro. El desafío para todos los que tienen esta esperanza, para todos los que son hijos de Dios, es vivir vidas puras. Es vivir vidas puras. Y sabes que el proceso de la purificación es lo que Dios hace en el creyente, en la obra redentora de Cristo ahí en la cruz. Dios nos limpia de todo pecado al momento que nosotros creemos. Pero también nos exhorta a en todo momento vivir vidas puras mientras estamos en este mundo. Dios nos santificó, pero también nos pide vivir vidas santas, una santidad progresiva que se debe manifestar en este mundo. No es solamente trabajo de Dios, es responsabilidad de cada uno de nosotros esforzarnos en vivir vidas santas. Dios te limpió y te ve puro en Cristo Jesús. Tu posición es posición de santidad. Por eso Pablo escribía sus cartas, ¿no es cierto? Y decía, los santos y fieles en. Porque Dios nos ve de esa forma. Pero también nuestra responsabilidad como hijo de Dios es vivir en este mundo mostrando esa santidad. Mostrando día a día esa santidad. Ahora, ¿de qué manera nos santificamos? ¿De qué manera podemos andar de esta forma? Pablo nos entrega el secreto. Cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 5 y el versículo 16, él dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Y no cumpliréis los deseos de la carne. ¿Cómo puedo vivir en santidad? ¿Cómo puedo manifestar una vida pura? Andando en el Espíritu. Puedes seguir leyendo ahí el capítulo 5 de Gálatas. Y Pablo entra en detalle, ¿no es cierto? Y nos dice qué es lo que debemos manifestar. ¿Quieres saber si realmente estás andando en el Espíritu? Bueno, tienes que manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 cosas. Que es la manifestación del fruto del Espíritu Santo en tu vida. Esta responsabilidad es personal. Dios nos anima constantemente a
no entristecer el Espíritu Santo, no apagar el Espíritu Santo. El cristiano tiene un papel que desempeñar en su purificación personal. Usted tiene una responsabilidad. Usted es responsable ante Dios por ello, por vivir una vida santa, una vida pura. ¿Sabes qué es lo maravilloso de todo esto? Es que Dios te pide. Y Pedro nos escribe, ¿no es cierto? Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Dios te pide, Dios nos pide vivir en santidad, en pureza. Pero Dios te entrega el Espíritu Santo, morando en tu vida. ¿Tienes excusa? ¿Tienes excusa para no vivir en santidad? No, porque el poder está. El poder está en nosotros. Dios nos dio el poder, el Espíritu Santo morando en nosotros. Pero no solo eso, sino que Juan dice, fíjense, al terminar el versículo 3, así como Él es puro. ¿Quieres saber si está viviendo en santidad? Compárate. Ahí está la regla. Ahí está la medida, Cristo. ¿Estás andando como el Señor? Porque el apóstol Juan nos exhorta a eso, ¿no es cierto? Debemos andar como Él anduvo, ahí en el capítulo 6, o sea, capítulo 2, versículo 6. Esa es nuestra medida. Cristo es la medida. Cristo es la medida. Querido, la meta es lo que Juan dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Ahí está la medida. Nosotros debemos vivir en pureza tal como el Señor es puro. Nuestro Señor nos deja el ejemplo a seguir. Y yo te quiero hacer una pregunta ya para ir concluyendo. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Experimentaste a Dios en tu vida? ¿Llegó un momento en que tú te enfrentaste al Señor y dijiste, soy un pecador y como pecador necesito la salvación? Si eres un hijo de Dios, ¿estás mostrando que realmente eres un hijo de Dios? ¿Estás anhelando tu herencia? ¿Estás viviendo pensando en el futuro? Algún día estaré con el Señor y mi cuerpo será transformado. Y no solo eso, querido, tu caminar por este mundo está siendo en pureza. Tu caminar por este mundo está siendo en santidad. Porque si no es, querido, no tienes ninguna excusa frente a Dios. Dios te dio las herramientas para caminar en santidad. Dios te dio el poder para caminar en santidad. El Espíritu Santo, morando en tu vida. Dios te muestra cómo es caminar y vivir en pureza. Cristo Jesús, el ejemplo a seguir. ¿Lo estás haciendo? Qué maravilloso es el amor de Dios. Pero como siempre digo, querido, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Tú eres un hijo de Dios. ¿Estás viviendo como un hijo de Dios?